de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Desde 1985 es investigador del campo experimental Cotaxtla. Ha tenido una trayectoria en INIFAP en el área de comunicación rural y divulgación científica desde 1985 a la fecha. Es integrante de la Unidad de Divulgación Técnica del Campo Experimental Cotaxtla. Es agrocomentarista en las emisoras de radio más connotadas en la región, como MBS, XHRN, XEU, y también por televisión, ¿verdad? Con la RTV en el programa Veracruz Agropecuario. Es responsable de la vinculación con los medios de comunicación en el estado de Veracruz, responsable de rediseñar los eventos masivos del Día del Agricultor, Día del Manguero, Día del Maicero, Día del Frijolero y del Campo Experimental Cotaxtla, referentes para la región tropical del sureste de México. Es responsable de la producción de videodocumentales para posicionamiento y apoyo a la transferencia de tecnología en el Campo Experimental Cotaxtla. Ha participado en 43 proyectos de investigación, capacitación, divulgación y transferencia. Ha participado en desarrollo de tecnologías con cultivares como mango, producción de frijol en fertirriego, maíz en zonas de transición de clima, producción de cultivo compuesto de maíz y frijol en zona tropical, el sistema agroforestal de Taunquilla con fertirriego, producción de frijol en invernadero y otros temas. Ha desarrollado metodologías de transferencia de tecnología, ¿verdad? Que es la producción artesanal de frijol municipal, agroinversión tecnológica municipal, y ha publicado pues, artículos en revistas nacionales, internacionales, en resúmenes de congresos como autor principal y coautor, y bueno, tiene distinciones en congresos por sus presentaciones. Pertenece a la Sociedad Científica de SOMAS, de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, Asociación Civil, y actualmente es el director del proyecto de innovación y transferencia de variedades de frijol, modalidad municipal, para incrementar la productividad, rentabilidad y abasto para los productores de las cuencas hidrológicas del Golfo de México. Como pueden observar de lo que leí, pues Francisco Javier Ugalde es una persona importante en la región, en el territorio, en los aspectos de desarrollo tecnológico, científico y sobre todo en la cuestión de la comunicación, de ese vínculo entre el productor y la ciencia, y yo creo que es algo que es importante reconocer con Francisco Javier. Muy bien, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Le voy a ceder la palabra al ingeniero Ugalde. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Reta, pues muy amable por esta presentación. Normalmente a veces no da tiempo de presentar los currículum, pero hoy estaba yo muy atento al mío. ¿Cómo ves? Buenas Pues ya tardes a viste, todos. no, finalmente lo escuchaste, ¿no? De corridito. Así es, pues muy amable. Ok, pues bienvenido, Paco. Es tu casa. Quiero comentarles que Francisco Javier, pues tiene una trayectoria, en la región, es un buen amigo y un excelente, comunicólogo y buen científico. Adelante, por favor. Gracias, Reta. Bueno, pues muy amables por invitarnos aquí a través de Reta y de Alberto Aciaín, que hemos tenido, aparte de la relación personal de amistad, hemos tratado de sumarnos y vincularnos a las actividades que nos competen a ambas instituciones. Hoy, ante la solicitud de este tema que consideramos, pues ahora muy importante y que está de moda, que es el frijol. Bueno, siempre ha estado en nuestras mesas, pero a veces lo que hace falta es más desarrollo tecnológico, más disponibilidad de la información y de los insumos técnicos en las zonas rurales. Y bueno, vamos a platicar. Yo titulé esta plática para hacerla muy general. Ya si hubiese alguna información muy específica, bueno, lo podríamos atender en otra ocasión. Y bueno, la titulé así: Innovaciones para la producción de frijol sustentable. En el transcurso ahorita del desarrollo de la plática, ustedes me darán la razón por qué le puse sustentable a estas actividades. Bueno, pues como dijo Reta, estoy en el campo experimental Cotaxtla y bueno, pues ahí vamos a comenzar. Y bueno, antes de entrar a detalle, quiero hacerles mención de que hay dos eventos importantes en la investigación y el desarrollo tecnológico agrícola en el sureste de México,
Y primero, pues es la fundación del Campo Experimental Cotazla en 1954. Espero que algunos hayan tenido oportunidad de visitarlo o sepan dónde está ubicado. Está en Medellín de Bravo. Y bueno, fue establecido, y esto posiblemente no lo sepan, pero fue establecido por un acuerdo que hubo entre lo que era la Secretaría de Agricultura y Ganadería en ese entonces. Estamos hablando de 1943 al 52, por ahí, donde el acuerdo que hicieron fue con la vicepresidencia de la Casa Blanca de Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller, y lo que era en entonces, pues, lo que era el Instituto Nacional de Investigaciones, así se llamaba, y fue el principal campo que le dio salida a muchas tecnologías que inclusive actualmente todavía están vigentes desde ese entonces. Ahí aparece una imagen de la entrada del campo, todavía está el mismo letrero y el mismo árbol de mango, y en la parte izquierda superior aparece uno de los primeros experimentos donde se generó precisamente la variedad Jamapa, que quiero comentarles. Lo que hemos tenido forma de documentar la información es que desde 1957, que salió liberada ya como variedad, a la fecha, de acuerdo a los registros de la Productora Nacional de Semillas y de lo que es el Sistema Nacional de Inspección y Certificación, se estiman más de 25 millones de hectáreas sembradas en el mundo de esta variedad Jamapa. Actualmente, la mayoría de las variedades de frijol negro en México, Centroamérica y parte de Sudamérica se utiliza la base genética de Jamapa. Esto fue una aportación que consideramos de las más importantes que ha realizado la investigación agrícola. Y también quiero comentarles que el investigador que generó esta variedad todavía está en este mundo, vive en Estados Unidos, y este es el doctor Francisco Cárdenas. Él fue, y junto con otro grupo de personas que hicieron posible esta variedad de Jamapa, y que desde entonces ustedes deben de conocer en las tiendas, en los supermercados. La variedad Jamapa sigue utilizando el nombre, creó un marketing de clase comercial, y eso, pues a la larga, ha sido una importante aportación del campo experimental Cotazla. Bueno, regresando ya a la parte de lo que nos compete desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, uno de los o varios problemas actualmente tiene el cultivo de frijol. ¿Y por qué razón o por qué es la razón de estar generando nuevas variedades? Porque, bueno, tenemos una situación de que la mayoría de las parcelas o de los lugares donde se siembra frijol, pues es muy variable la productividad. Sin embargo, hay grupos de productores, generalmente los de bajos recursos, que pues recurren generalmente a semillas o grano comercial para sembrar, o simplemente llegan a conseguir semillas que pueden conseguir en el mercado de los agroquímicos o de las tiendas que venden semillas, y no saben pues cómo es su origen, la situación de resistencia, adaptación y todo lo que puede conllevar a una mala elección de semillas. Nosotros hemos observado en diferentes puntos del sureste de México la presencia de enfermedades o de factores abióticos, como pueden ser los suelos ácidos, la misma sequía que a veces se presenta al final del ciclo. Y aquí pueden ustedes observar en estas fotografías que en el caso del complejo viral, que son 3 o hasta 4 tipos de virus, cuando se presentan, aquí estamos en una región muy cercana aquí a Veracruz, a Soledad Doblado, que se llama Comapa, que es esta imagen. Aquí pueden ver la variedad de frijol, que bueno, nosotros en ese entonces todavía era una línea, actualmente se llama negro Comapa, y esta es una variedad que, bueno, para comenzar no sabíamos ni cuál era, pero era la que acostumbraban sembrar los productores. Pues aquí tienen
una situación de un virus que es el virus del mosaico, que generalmente no se presenta aquí en esta zona porque no encuentra las condiciones, pero ahí al parecer tuvo o venía infectada la semilla, y este es el comparativo del daño que puede provocar. Y también tenemos enfermedades de naturaleza causada por hongos, que bueno, en algunos lugares, por ejemplo, esta también es en la zona de Comapa. Muchas de las variedades o líneas que vienen en proceso de evaluación las sometemos en lugares donde hay alta humedad, alto porcentaje de humedad ambiental, temperaturas frescas, precisamente para someterlas a esa presión de tolerancia o resistencia a estas enfermedades. Entre la más sobresaliente es la mancha angular, que en ocasiones en esos lugares, en la región de los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, puede llegar a presentarse y se puede combinar con otras, pero esto ya es un daño muy fuerte porque ataca directamente al grano. En suelos ácidos como la región de Isla, los llanos, se presenta acidez, es muy variable el comportamiento de los suelos, pero si una variedad no tiene tolerancia a este tipo de suelos de baja fertilidad, pues sucede lo que estamos observando ahí, pequeño crecimiento de las plantas, y eso pues puede, aquí le puse modestamente un 70%, pero pues realmente cuando se presentan este tipo de situaciones, pues es difícil que coseche algo el productor. Ahora, el INIFAP a lo largo desde 1957 ha generado alrededor de 14 variedades. Muchas de ellas tienen amplia adaptación climática. ¿A qué me refiero? Pues tenemos variedades que se pueden sembrar aquí a nivel del mar, como hasta los 2.700 metros donde hemos incursionado, y que esto es reciente, ya que el campo no entraba generalmente a las zonas de clima, de transición climática, y menos de condiciones semitempladas, porque hay aquí en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala. Y bueno, fuimos escalando ese nivel de altitud y bueno, observamos que aparte de su plasticidad genética que tienen las variedades, aparte son productivas y toleran a estos asuntos como las enfermedades y como factores de suelos ácidos, sequía terminal. Y recientemente estuvimos estableciendo módulos de evaluación en la región de Valle de Tehuacán, Coscatlán y hacia la parte de la Mixteca oaxaqueña, donde hay una cierta condición de suelos alcalinos. No teníamos la referencia al comportamiento. Un par de variedades tuvieron la capacidad de tolerar y tener un buen rendimiento. Bueno, generalmente el tema de cuando hablamos de productividad de frijol, pues se pueden deber a varios factores, como puede ser la humedad, como puede ser el tipo de suelo, si fertilizan, si las plagas, la maleza, pero es indistinto a veces este tema si no contamos de una semilla de buena calidad, en este caso una variedad mejorada, que les recuerdo muchas de ellas toman como base las líneas de Jamapa, junto con el intercambio que hemos tenido con otros centros de investigación de Centroamérica y con el CIR. Entonces, ahí ese intercambio de materiales nos ha permitido contar con fuentes de tolerancia a algunas enfermedades, en este caso también a la cuestión de la baja fertilidad, y a ellos también les ha servido, porque de hecho quiero comentarles que aquí hay variedades como el negro tacaná, que salieron específicamente para la región de Chiapas y Guatemala, porque tiene resistencia al mosaico dorado del frijol. Y esa misma variedad se siembra en el Valle de Tucumán, en Argentina, que después nos venden el frijol para acá, el negro, hacia México, pero bueno, son parte de esas aportaciones que la investigación agrícola hace y que no solamente son geográficamente limitadas para un país, ¿no? Bueno, aquí pueden ustedes observar que tenemos, a lo largo de la plática, ustedes van a ver imágenes donde hemos acomodado el cultivo de frijol como una alternativa, e inclusive en asociación con otros,
Esta es una zona ubicada en Aculcingo y esto es en la región de Rafael Delgado, muy cerca de Orizaba. Entonces, sometemos las variedades a diferentes condiciones y posteriormente las promovemos para uso de los productores, ¿no? Aquí voy a entrar a un detalle para que ustedes observen las características de estos materiales. No le voy a estar leyendo cada renglón, ahí ustedes las pueden observar, pero por ejemplo, Negro Veracruz es un material criollo que se obtuvo en uno de los poblados casi enfrente de donde es Laguna Verde y se le llamó con la colección Zempoala. Fue liberada como variedad en 1981 y como pueden ustedes observar, la característica particular es la coloración moradita que tiene la vaina. Es una planta muy vigorosa, inclusive en estos lugares de las zonas de las altas montañas de Veracruz, encuentra condiciones muy favorables de temperatura y de humedad y su desarrollo es muy, muy vigoroso, como les decía yo, y tiende a volcarse. Entonces tenemos que buscar algún manejo agronómico para que no tenga contacto las vainas ni el grano con la humedad que pudiera estar en el surco. Y bueno, lo resolvemos por medio de camellones un poquito más altos de lo normal y o la siembra en las zonas donde hay laderas, esto es ideal, y hemos observado un rendimiento muy, muy alto, en ocasiones tan solo, por ejemplo, en la región de Rafael Delgado, que se sembró con sistema de riego por gravedad, pues la condición de temperatura favoreció un rendimiento de más de 3 toneladas por hectárea de este frijol. Es recomendable para las zonas donde hay sequía. Es un material que tiene un nivel de tolerancia a sequía muy fuerte e inclusive lo usamos ahora como comparativo con otras variedades a las cuales se les ha incorporado ese índice de tolerancia a sequía. Ahí ven la característica. Hacemos evaluaciones con productores. Es un material que tiene alta predilección en el consumo porque genera, desde el punto de vista de la calidad industrial o agroalimentaria, esto evaluado por una de las empresas más fuertes que hay de abarrotes de frijoles aquí en México. La condición de generación de un caldo de sólidos solubles muy, muy aceptable para el consumo. Entonces, todas esas son de la clase comercial, así es como las tienen catalogadas la industria del abarrote y de los que se encargan de empaquetar, ¿no? Esta es otra variedad que se llama negro tropical. Esta prácticamente proviene de líneas de Colombia, donde la base Jamapa tuvo que ver en alguna de las formaciones de sus líneas. Este material, como algo sobresaliente, es que en ocasiones yo ya le he querido cambiar el nombre a negro templado porque resulta que produce más en zonas frías que en las zonas tropicales, pero tiene una amplia adaptación. Actualmente es la que hemos observado que puede estar sembrándose aquí a nivel del puerto de Veracruz, a escasos metros de la playa, por decirlo así, y la estamos sembrando. La zona más alta que le hemos sembrado ha sido en Tlaxcala, a 2.400 metros en Tlaxcala, y aquí en Veracruz, en un poblado, bueno, un municipio que se llama Mariano Escobedo, y que algunas parcelas están hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar, generalmente en la época de temporal, donde las temperaturas pues no son tan bajas, estamos hablando de 20, 22, 24 grados en temporal, y en esas regiones de las altas montañas lo que aprovechamos es la gran radiación solar que se puede recibir. Las variedades de frijol no se pueden sembrar en temporal aquí, no más allá de los, pues no, está recomendado hasta los 600 metros cuando es la época de temporal, pero allá en las zonas altas, ¿no? Bueno, aquí también está como negro jamapa, y algo importante, esta variedad, después de las evaluaciones que se hizo a nivel México, Centroamérica y parte del Caribe y Cuba,
fue una de las variedades seleccionadas para ser sembradas en la zona, pues, no recuerdo ahorita el nombre del país, pero en África, precisamente por la Organización Mundial de la Salud, donde preparaban una base alimenticia con maíz y con frijol, y era lo que estaban utilizando para los suministros alimenticios de las personas que tenían problemas de SIDA. Entonces esto nos enteramos en un congreso donde fue la Organización Mundial de la Salud a presentar ese trabajo. Y bueno, pues tenemos el orgullo de haber contribuido a ese proceso muy lejano de aquí, desde México, ¿no? Esta es una variedad completamente de jamapeña, por decirlo así. Su hibridación ocurrió en el CIAT, allá en Colombia. Fue con negro jamapa original y negro chimaltenango, que es de Guatemala. ¿Qué le aporta jamapa? Bueno, le aporta la adaptación, le aporta la arquitectura, y negro chimaltenango le aporta la precocidad. Este material fue pensado para las zonas de la meseta de nuestro país, inclusive allá se siembra en una buena cantidad de superficie, y bueno, tiende a ser un poquito postrado, pero lo hemos visto con una capacidad productiva aquí en las zonas tropicales que a veces supera las completamente tropicales. Aquí pueden observar, en la primera fotografía está en Carlos Acarrillo, en la zona de Cosamaloapan, y en la segunda fotografía es aquí en Medellín, y hemos notado pues mucha tolerancia a temas de sequía, suelos ácidos, tiene resistencia a la antragnosis, que es un problema fuerte, y bueno, a pesar de que hay, dice, días a madurez, le vimos aquí en las zonas tropicales que resultó ser más precoz que la que teníamos con un propósito de precocidad, ¿no? También está ubicada como clase comercial jamapa, de hecho es la más cercana en cuestiones de tamaño al jamapa original. Otra variedad que también proviene de la hibridización que se hizo allá en Colombia, también con líneas pues, de aquí de México y colombianas, donde se le dio una serie de mejoramientos en la parte de tolerancia a estas enfermedades que están aquí abajo. Y esto es una imagen que está allá por el rumbo de Huatusco. Bueno, lo que me acuerdo fue, ahí está la sanidad, la capacidad productiva de este material. Y este es uno de los materiales que también le hemos visto, aparte de su amplia adaptación a la altitud, es el que ha estado soportando problemas de alcalinidad en suelos, e inclusive en algunas zonas han regado con pues agua que proviene de la industria de la textilera, donde salen muchas cosas muy contaminantes, y a pesar de eso ha tenido una capacidad productiva de 4 veces más de lo que normalmente se produce ahí en la zona de Tehuacán, Puebla. Bueno, por último, son varias variedades, pero solamente voy a comentar las que más consideramos que han tenido una especie de mejor aceptación, o a las que hemos tenido disponibilidad de semilla para promoverlas, que es en este caso el negro INIFAB, que dentro de sus atributos principales es que tolera suelos de baja fertilidad. Es decir, que en este caso, cuando los suelos hay una característica particular de acidez, este material tiene mucha tolerancia. También tiene esa característica de sus vainas de color moradito. Y aquí pueden ustedes observar sus cualidades desde el punto de vista de tolerancia y resistencia a enfermedades. Y ha sido un material, es muy arbustivo, tiene una característica muy interesante precisamente para aquellos que prefieren completamente los materiales así de tipo arbolito que le dicen, aunque comapa, tropical, son de esa misma característica, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí quieran hacer una pausa para preguntas, porque vamos a ir cambiando de temas, Reta.
Pues preguntaría yo al público si hasta aquí tienen algún comentario que puedan ir generando, poniendo en el chat. Vamos a ver el chat que dice, creo que todavía no hay comentarios, los estamos ahorita sorprendiendo con este intermedio, Una mi estimado pregunta. Francisco. Aquí viene Jorge López. Adelante, Jorge. Sí, si estas variedades nada más están siendo utilizadas aquí, se han hecho extensivas a nivel nacional. Bueno, sí, de hecho, como mencionaba, cuando uno libera uno una variedad, lleva un proceso de promoción y que generalmente, por ejemplo, ahorita te puedo decir que tenemos estas mismas variedades más las nuevas que ya salieron y están sembrándose en módulos de validación en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Quintana Roo, Mérida, Yucatán, Campeche y bueno, aquí mismo en Veracruz. Tenemos primero queremos ver cómo se comportan bajo todas las condiciones que pueden presentarse en esos sitios y esa información nos permite. Quiero aprovechar ahorita, en la siguiente lámina les comentaré, pero no sé si respondí a ¿Tú de dónde eres, Jorge López? Sí, de aquí de Veracruz, de aquí del colegio. Ajá, por eso, sí, pero ¿de dónde eres normalmente? De aquí del puerto. Sí, ok, pues aquí, oriundo de Veracruz, pues. Sí, somos aquí conocidos. Bueno, aquí en el puerto de Veracruz quiero comentarles que también, más adelantito voy a tocar el tema en una lámina, pero aquí hemos obtenido, aquí en el puerto, con los suelos ácidos, arenosos y con poca humedad, tuvimos unos rendimientos muy aceptables, pero aparte tecnológicamente más adelante se los platicaré en otra lámina, ¿no? Bueno, y otra pregunta, pero esto ya es como leyenda. ¿Qué hay de que la variedad Jamapa no es de Jamapa? Bueno, la variedad Jamapa está formada a partir de 15 líneas obtenidas en Paso de Ovejas. ¿Sí? Ahora, sí es cierto. La mayoría de los trabajos que se hicieron en Jamapa. ¿Sí? Ahora, es que la mezcla de todas esas líneas provienen, pues son colectas que se hicieron en 1941 por parte de la Fundación Rockefeller junto con los mexicanos que estaban en lo que era la Oficina de Estudios Especiales. Y ahorita que tocas ese tema, cuando abrieron el campo Cotazla en 1954, el primer experimento que se puso precisamente fue de las colectas de frijol que se habían recuperado de la mayoría de las zonas tropicales del país. Después el doctor Francisco Cárdenas, junto con el ingeniero Fierro Velo y otra persona, se me olvida su apellido, son los que hicieron otra colecta por las zonas aledañas aquí a las zonas tropicales del puerto. Y bueno, ellos dejaron el registro que es a partir de 13 o 15 líneas obtenidas en la región de Paso de Ovejas. Mira. Y ya después el proceso que hicieron de selección, pues seguramente eso ya lo hicieron en el campo, pero la mayoría de los experimentos y pruebas los hicieron en el área de Jamapa. Y precisamente le hicieron con un productor que yo todavía alcancé a conocer hace unos años, el señor José Antonio Tenorio, que fue el que conoció y trabajó con el doctor Cárdenas. Pero en realidad ya la variedad Jamapa tiene un nombre y que difícilmente lo van a mover. Digo, yo digo la siguiente frase: y seguirá sembrándose siglos, porque está difícil quitar ese nombre, ¿no? Creo que por ahí había otra pregunta, Reta. Sí, gracias. Sí, mira, gracias. aquí tenemos en el chat, está Eduardo Grayet. Eduardo Grayet de Tierra Blanca, ¿o? Sí. Las variedades que obtienen las someten a pruebas sensoriales para su aceptación
por las amas de casa, porque si no seguiría lo mismo, buenos rendimientos, pero bajo precio y aceptación por su comercio, y por eso el Michigan no deja de ser demandado. Sí, bueno, vamos a separar un poquito ahí la pregunta. Las pruebas sensoriales sí se realizan por el departamento de químico o análisis químico que tenemos en el campo experimental de Valle de México, y son bajo la norma de la industrial, no recuerdo ahorita el nombre, pero o el número, pero sí entran dentro de la clase comercial y le hacen las pruebas precisamente de sólidos solubles, lo de las proteínas y eso. Posteriormente contamos con el Politécnico Nacional, con la Facultad de Ciencias Químicas, que nos hacen las evaluaciones desde el punto de vista, aparte nutritivo, nutracéutico. Y finalmente hemos estado entregando las variedades codificadas, no poniéndoles ninguna identificación, a la principal empacadora de frijol, que es la empresa Chetino, que está en Orizaba. Es la principal en Latinoamérica, porque empaca creo que empaca 1,000 toneladas mensuales de frijol, ¿no? Y distribuye. Entonces, ellos la someten precisamente a la preferencia comercial. Ahora, Negro Michigan entra solamente para completar lo que en algún momento se requiere en algunas regiones. Quiero comentarles que, bueno, qué bueno que me hace esa pregunta para dejar cómo está la situación. Veracruz, en los últimos 20 años ha dejado de ser protagonista en la producción, igual en otros estados, por la falta de fomento y crédito al cultivo de frijol. Si estoy hablando de hace 20 años, había crédito para 45, en alguna ocasión yo llegué a ver en los planes de crédito de Banrural hasta 90,000 hectáreas de frijol, tan solo en lo que eran las zonas de la zona centro, sureste y de Veracruz. Al retirarse todo esto y la producción de semilla de Pronace, hubo una caída sustancial. Entonces eso también se reflejó en el abasto de mercado. Y bueno, pues la demanda, estamos hablando de más de 60 o 70,000 toneladas cada año tan solo de Veracruz. Mucho del frijol negro que entra a Veracruz proviene de otros estados como Nayarit, Colima, Zacatecas. Y bueno, y las empresas que necesitan tener abastecimiento por los compromisos que tienen con las grandes empresas, como pueden ser los supermercados o las abarroteras, pues son los que ellos importan Negro Michigan. Negro Michigan, de hecho su nombre, para aclararles, no se obtuvo allá en Michigan, se obtuvo en la Universidad de Los Ángeles por el doctor Kelly, que actualmente trabaja en la Universidad de Michigan, pero eso fue por cosas del destino. Y él nos envía en ocasiones viveros de frijol para probarlos. Él tiene un proyecto que inicialmente comenzó como el proyecto de agrosalud, que abarcaba desde Canadá hasta Argentina y España, Francia y Inglaterra. Y nos mandaba materiales para las pruebas, para ver su comportamiento y resistencia principalmente a los virus. La mayoría de las veces que a mí me tocó conducir sus evaluaciones aquí en Cotazla, pues de los 200 líneas que mandaban, las 201, por decirlo así, salían bien maltratadas por los complejos virales, ¿no? Entonces, Michigan viene para consumo y no está autorizada su siembra. Aquel que ande promoviendo, por ejemplo, la siembra de Michigan sin saber, pues aparte que está en un delito, pues porque no está autorizado para ser multiplicada como semilla, pues pone en riesgo también porque es susceptible a enfermedades. A veces hay escapes y eso pues puede ser un riesgo para el productor. Ahora, quiero comentarles que hay un indicio de que ese Negro Michigan proviene de la distribución de esas líneas originales de lo que se obtuvo de Jamapa hace muchos años, y como en ese entonces había intercambio genético entre centros de investigación internacional, pues de ahí se movió parte de
esa genética de maíz, perdón, de frijoles nativos de acá de las zonas tropicales. ¿Algo más? No, no hay nada en el chat, Paco, adelante. Ok, entonces me regreso a la plática. Bueno, parte de esta gráfica va a corresponder a la pregunta que nos hizo hace ratito Jorge, de que si a dónde se evalúan. Bueno, parte de los proyectos que yo conllevo desde hace algunos años, me toca atender de manera muy directa Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. De 10 años para acá abarco ya otros estados. Pero bueno, esta es la tabla que pude recuperar de la información que tengo en una tabla dinámica y coloqué únicamente a Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Y este es el registro productivo de no más de 75 módulos de validación que pusimos del 98 considerando hasta el año pasado, ¿no? Y aquí sometimos a muchas variedades, pero solamente me traje aquellas que son las que se han estado moviendo, y ahí aparece como comparativo negro Michigan y negro Jamapa como testigo comercial. En ocasiones usamos el Jamapa original de nosotros o utilizamos el Jamapa que andaba de manos de los productores y que a veces no es Jamapa, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes observar el rendimiento que puede tener las variedades mejoradas. Todas tienen alguna particularidad en cuanto a sus características. Algunas son tolerantes, otras son más resistentes, otras se pueden sembrar en suelos malos, otras buenos, y etcétera. Y aquí observamos la superioridad que hubo con respecto a principalmente el caso del Michigan, ¿no? Ahora, aquí podemos observar que, bueno, Comapa fue de las que más tuvieron un rendimiento muy, muy alto, y esa es la que ha sido uno de los materiales con mayor promoción en varios de los estados. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido de donde hemos buscado la manera de que el cultivo de frijol se inserte en diferentes sistemas de producción. La ventaja que hemos obtenido con el paso de los años es que hemos sembrado frijol tanto en primavera, verano. Bueno, voy a comenzar en invierno, primavera, que es un ciclo muy raro que generalmente se presenta en las zonas de montaña, o invierno, primavera de riego, que se puede ocurrir aquí en las zonas tropicales, o el de invierno, primavera de tonalmil, que ocurre en las llanuras aluviales, principalmente allá en la cuenca del Papaloapan. Hemos sembrado en primavera, verano, en las zonas de montaña, ya de los 700 metros sobre el nivel de mar hacia arriba. Y en otoño, invierno, que generalmente es para las zonas tropicales y subtropicales, allá por el mes de septiembre, generalmente de humedad residual. Pero también hemos sembrado en diferentes tipos de suelo, condiciones de manejo de los productores, porque hay lugares donde siembran así y hay que acomodarse para no crear un conflicto de uso. Y poco a poco se va mostrando los atributos o bondades que puede tener una variedad, ¿no? Entonces voy a comenzar con este sistema que a muchos le parecerá, dice, bueno, esto no tiene nada de novedad porque desde hace muchos años se viene sembrando el maíz con frijol en ocasiones asociado, o el maíz, perdón, el frijol sembrado en relevo al maíz. Pero bueno, eso era lo que ocurría o tradicionalmente hacían los productores. Pero bueno, utilizaban cualquier maíz o cualquier frijol, cualquier forma de producirlo, pero sin llevar un sistema que permitiera la mayor potencialidad en cuanto a productividad y desde luego rentabilidad. Ahora, también se busca la reducción de costos. A nadie le gusta gastar más porque no lo tiene o porque no lo quiere gastar. Entonces, vimos que hay muchas zonas donde siguen acostumbrados a sembrar asociado, en relevo, pero pues lo hacen de una manera muy tradicional, y una de las cosas que vimos es de que pues siembran el frijol y pues si siembran algún material que no es de esta región, no está adaptado, pues les va mal
o no tiene resistencia o tolerancia a enfermedades y también les va mal. Y bueno, pues tratamos de observar este tipo de sistemas y dijimos, bueno, vamos a modificar un poco, considerando desde que se siembra el maíz, y esto le llamamos cultivo compuesto. Y bueno, lo que observamos es de que hay que aprovechar al máximo la tierra. Hay muchos pequeños productores, y ahorita lo vamos a comentar más adelante, que tienen a veces solamente 1,000 o 1,500 metros cuadrados, que eso es lo que tienen de terreno disponible o lo que tienen apto para sembrar para propósitos agrícolas. Y otros pues pueden tener un poco más de superficie, pero tampoco quieren gastar y quieren sacarle el máximo provecho. Entonces lo que buscamos es esa correlación de terreno, aprovechar la cuestión natural, la luz solar, pero ir insertando nuevos componentes tecnológicos que le permitieran al pequeño y mediano productor precisamente tener más productividad, más rentabilidad y que pues al final de cuentas pues un ahorro y garantizar su abasto. Entonces empezamos desde el punto de vista con el maíz, ¿no? Buscamos la manera que fuera un maíz que tolerara, para comenzar, los vientos, porque no nos sirve de nada un maíz que se caiga porque va finalmente a ser usado como tutor para el frijol. Entonces, aparte que tuviera buena cobertura de mazorca, porque con esta cantidad de follaje y alta humedad ahí pues se puede empezar a ver un proceso de pudrición de la punta y de ahí se mete. Y bueno, evaluamos qué variedades tienen mayor habilidad para treparse. Todas las variedades de frijol en su esencia prehistórica, vamos a decirlo así, o genética, son trepadores. De hecho, el frijol, en la información que yo he escuchado de los botánicos ecológicos o ecologocánicos, no sé si así se llame la profesión, observaron que de todas las secciones que hay de frijol, muchas encontraron todavía trepadas en los árboles, o sea, como que era una condición natural del frijol y que con el tiempo el hombre lo fue bajando a sembrarlo para manejo más operativo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue evaluar todas las variedades, todas, hasta el Michigan y Jamapa, y ver cuál tenía mayor rendimiento y mejor comportamiento al enredarse. Es importante modificar el arreglo de siembra de maíz. Hicimos cordón doble y posteriormente insertamos la mejor variedad o las mejores variedades. Casi la mayoría se comportan así. Y también observamos una sinergia importante porque, bueno, hay un ahorro interesante porque ya no tienen que preparar el terreno. Ya no tienen tampoco que pues gastar en pues, otras cosas que generalmente le pudieran generar un alto costo al productor. Y buscamos precisamente eso, que tuviera alta productividad. La planta de maíz deja un poco del fertilizante, el frijol lo puede agarrar de ahí. La humedad ambiental la pesca más la planta de frijol que cuando está sembrado en forma de monocultivo. Finalmente lo que hicimos fue un rediseño de la siembra y de los genotipos. Aquí pueden observar diferentes lugares donde hemos estado sembrando el frijol. Por ahí se metió un ruidito. Sí, les pedimos a toda la audiencia, por favor, cierren sus micrófonos. Están distorsionando, por favor, cierren los micrófonos. Hay un micrófono dando problemas. Sí, ya creo que ya se resolvió. Gracias. Adelante, Paco. Bueno, ahí vemos cómo queda un cultivo de maíz ahí, con una solilera acá de otro lado igual. Y bueno, finalmente ven ahí cómo se va enredando. Para algunos sería muy complicado, dice, oye, pues es que se va a enredar y después, pues sí, se enreda, pero bueno, con eso la producción de vainas no es lo mismo cuando se siembra de manera así como monocultivo, que puede tener 14, 16, 20, 30 vainas, que cuando se siembra con un sistema de tutoreo, porque finalmente es un tipo tutor, y podemos tener un promedio de 40 hasta a veces hasta 60 vainas por planta. Y algo bien importante, se reduce la cantidad de semilla.
Normalmente para una hectárea de frijol en sistema unicultivo se utilizan de 40 a 45 kilos. Aquí, con este sistema de cultivo compuesto se reduce a veces hasta 18 o 20 kilos, dependiendo de la forma de sembrar de los productores. Y se reduce sustancialmente el precio, porque también quiero decirles que algo de lo que vale mucho en el cultivo de frijol es la semilla. Actualmente, en términos de comerciales de una empresa semillera, un kilo de frijol puede llegar a costar de semillas certificadas hasta 70 o 75 pesos, dependiendo quién se los distribuye. Entonces, si ustedes multiplican 40 kilos por 70 pesos, son casi cerca de los 3,000 pesos. Y con este sistema para un pequeño productor, pues ya le haría un poco más accesible la adquisición. Y también se me olvidó comentarles que las variedades todas tienen la ventaja, como son variedades de polinización libre, pues de que si el productor la cuidan, evita que se mezcle, pues la puede seguir utilizando por muchos años. Bueno, ¿en qué acaba este tema del cultivo compuesto? Bueno, aquí observan en las fotografías cómo se va enredando la planta. Y bueno, este es el rendimiento y el análisis económico del sistema compuesto en la región de la cuenca del Papaloapan durante bueno, aquí me equivoqué, eso hoy 2014 y hoy 2014-15. Bueno, el maíz, este análisis está en relación al rendimiento, al precio y al costo de producción. De esa manera sacamos este dato de eficiencia relativa de la tierra. Ahorita les explico. Cuando sembramos maíz en esta zona de la cuenca del Papaloapan, podemos llegar a obtener hasta las 6 toneladas, que es prueba del resultado de este trabajo. En frijol, un promedio de 1,300 kilos. Este es el precio que rondaba en esa fecha, 4 y 14 pesos respectivamente. Por la venta del maíz y la venta de frijol, pues esto es lo que se puede obtener. Y el costo de producción, en el caso de maíz, que es el primer cultivo que se siembra, bueno, hay una inversión siempre importante, pero en el caso de frijol se reduce porque ya no hay que preparar terreno, se reduce la cantidad de semilla, y bueno, vendría siendo su costo de producción. Estas vendrían siendo las utilidades, que si las sumamos como un todo, como una unidad de producción, aquí están los datos de la relación beneficio-costo, costo-beneficio, y llegamos a estos números que son la eficiencia relativa de la tierra. Quiere decir, en términos así muy claros, es que para que nosotros obtengamos 3.2 de eficiencia relativa de la tierra para obtener, o más bien para obtener esta utilidad, tendríamos que sembrar 3 hectáreas tanto de maíz y de frijol separados, mientras que con este sistema pudimos obtener esta utilidad y tener esta eficiencia relativa de la tierra. ¿Quieren que hagamos pausa? Porque voy a pasar a otro tema para alguna pregunta y no dejar Pues si hay alguna pregunta aquí, adelante. Pueden ponerla también en el chat y así la vamos observando. Todavía nada, Paco. Nada. Entonces, bueno, continuamos. Quiero comentarles nada más para cerrar esta parte que parecería que solamente podemos producir bajo una característica de pequeños productores, pero en la zona de Paso de Ovejas, precisamente hace unos años, sembramos 16 hectáreas bajo este sistema. Claro, se necesita mucha mano de obra, pero bueno, quiere decir que esto no es impedimento la superficie, ¿no? Bueno, aquí es otra tabla que hicimos en el ciclo otoño-invierno 18-19, la más reciente, porque el año pasado sembramos otra cosa ahí en la cuenca del Papaloapan, y pusimos una serie de variedades. Aquí hay unas nuevas, las que tienen ahí entre paréntesis son líneas nuevas. Algunas otras son las más recientes que todavía están en proceso, o sea, no en proceso, sino que están en el proceso de darlas a conocer. Todas estas son con base Jamapa. Algunas otras líneas que vienen de allá del CIA de Colombia. Esta es base Jamapa.
y bueno, las otras. Aquí el Jamapa original, también con el Jamapa tradicional y el testigo, que es el negro negro Michigan, perdón. Y aquí pueden ustedes observar pues el comportamiento de las variedades. Aquí le quisimos dar un tema de costo de cultivo, el ingreso, la utilidad, y bueno, pues aquí se observa la relación que hay de que el cultivo de frijol sí es rentable en condiciones de humedad en la región del Papaloapan. Cuando hablo de la cuenca del Papaloapan me refiero a Veracruz y Oaxaca. Y bueno, pues este tipo de análisis son muy útiles porque después el productor dice, bueno, ¿y cuánto va a ganar? ¿Cuánto va a sacar y cuánto va a ganar? Bueno, pues ya tenemos al menos las pruebas en el lugar de los hechos, ¿no? Y bueno, concluyo para esta parte que para el productor este cultivo también es un tema que tiene relación con esto de la resiliencia, ¿no? A veces pasa alguna temporada de lluvias muy fuertes en maíz o la falta de agua y pues imagínense la situación de rentabilidad está muy baja y bueno, la inserción de este cultivo puede ayudar precisamente, primero, al abasto familiar, que es importante, y segundo, tener algún ingreso y no salir tan mal cuando uno se dedica a lo que son producción de cultivos básicos. Y como vieron, en el caso de frijol, no se utilizó nada salvo el control de plagas y malezas que tienen que hacerse, pero no se usaron ningún fertilizante, ningún fungicida, que limitara pues su producción o que dependiera su producción del uso de estos productos. Por eso ya tenemos aquí la primera palabra sustentable, ¿no? O términos sostenible. Bueno, han de decir, oye, no salen de la cuenca del Papaloapan. Lo que pasa es de que allá hemos encontrado un punto intermedio donde podemos abarcar una gran área climática para tener datos de comportamiento de variedades y de manejo agronómico. Esto, ustedes pues ya buscan también la generación de alimentos sanos, que se use la menor cantidad de insumos. Y bueno, ante esa situación, porque aunque el frijol es resistente a enfermedades de lo que sale del suelo para arriba, pero del cuello de la raíz hacia abajo no hay resistencia a enfermedades, y en el suelo hay muchas, como el fusarium, el pitium, la Phytophthora y macrofominas, que esa es otra enfermedad peligrosa. Y bueno, como ustedes saben, en el suelo pues hay de todo tipo de microorganismos, buenos, malos, y bueno, tratamos de que se evite al máximo la pérdida de plantas por el efecto de daño de enfermedades radiculares. Si uno más bien no se uno cuenta cuando siembra uno frijol, siembra uno pensando en sembrar más de 200,000 plantas, pero en esta ocasión estuvimos haciendo seguimiento inclusive aquí en las zonas de costa y vimos que sembramos la misma cantidad de plantas con un tratamiento y otro no, y lo que al final de cuentas, todas las plantas se veían iguales. Finalmente la muerte de las plantas ocurre sin que nos demos cuenta ahí, ¿no? Pero cuando llega el momento de la cosecha y del cálculo de plantas por hectárea, nos dimos cuenta que en la mayoría de los sitios donde seguimos pista, se mueren 20,000 o 25,000 plantas por hectárea por enfermedades radiculares. La planta de frijol tiene la habilidad de que si se muere la planta que está ahí de vecina con ella, ella agarra ese espacio y lo compensa en cierto porcentaje con la producción de vainas. Pero cuando ya estamos hablando de 20 o 25,000 plantas, a la hora de la cosecha estamos viendo una reducción de un 20 o un 30% de producción a causa de la pérdida de plantas. Y un modo de evitar este asunto es el uso de microorganismos benéficos que pudieran reducir esa susceptibilidad porque están protegidos con otro tipo de organismos. Entonces, este trabajo lo hicimos también, fue el año pasado, es el más reciente, y fue una prueba grande de validación con la variedad 8025. Tuvimos ahí que buscar la manera de que fuera un sitio grande, pues, y que fuera homogéneo. Ahí en la cuenca del Papaloapan es un terreno plano, un suelo homogéneo completamente, neutro,
y también para no tener tantas variantes de diferentes tratamientos, utilizamos una sola variedad y usamos fajas comparativas, porque es muy difícil, digo, se puede hacer, pero ante la falta de recursos y de forma de poder darle seguimiento, optamos por poner una faja comparativa. Y bueno, ¿en qué consistió este trabajo? Bueno, inoculamos la semilla de esta variedad con un consorcio de micorrizas, tricoderma y el rhizobium. Y hay antecedentes de trabajos en el campo de manera muy específica, donde se ha probado la micorriza, el rhizobium, en el caso de frijol, y la tricoderma la agregamos como un mecanismo de protección contra muchos microorganismos como el fusarium, que puede pues aniquilar a las plantas de frijol. Y bueno, ahí hicimos teníamos 3,000 metros de espacio, así le pusimos mitad y mitad a cada uno, no fertilizamos, y esta fue la densidad de población a la cosecha. Bueno, para no entrar a mucho detalle, a la hora de la cosecha vimos este resultado en términos de potencializarlo a 1 hectárea. Ese es el rendimiento en donde no pusimos este consorcio de microorganismos, anduvo en 1400, que es normalmente lo que hemos obtenido bajo condiciones tradicionales ahí en la zona de la cuenca del Papaloapan. Inclusive ahí mismo el rendimiento ha sido de 1400, 1600. Pero en el caso del tratamiento que le pusimos estos microorganismos, ahí nos sorprendió que se fue muy alto. Y bueno, este es un primer ejercicio. El siguiente año lo vamos a hacer en otro suelo, porque ya ese ya quedó inoculado y entonces vamos a hacerlo en otro lugar. Y actualmente lo estamos realizando aquí en la zona centro, bajo condiciones de esta condición de sequía y en suelos arenosos, no muy fértiles. Y también, aunque quiero comentarles, hace años también se ocupó y vimos una tendencia en la población de plantas mayor a la que no se protegió. ¿Tienen alguna duda aquí o le seguimos? Muy bien, Paco, pues ya creo que tenemos que ir concluyendo. Ok. Ya nos Yo me quedan voy más 3 rápido. minutitos, entonces si puedes redondear, sería excelente. Bueno, este es otro trabajo que hicimos en invernaderos utilizados, por no decir abandonados. Actualmente hemos tenido estos rendimientos de sembrar 2-3 kilos y le sacamos 300 kilos. Esto es utilizarlo en interciclos. Con fertirriego, ya con más tecnificado, hemos logrado 2.6 toneladas promedio. En Veracruz, Puerto, llegamos a obtener hasta 3 toneladas con este sistema. Alta sanidad y lo hemos enfocado para la producción precisamente también de semilla. Este sistema Tanguía es una alternativa para agroforestal y la usamos con fertirriego y también la manejamos de temporal. Obviamente el rendimiento en temporal es menor y quise yo poner el tema de fertirrigación porque hay una posibilidad de producirlo en aquellos lugares donde hay pues la posibilidad de tener agua y equipo, ¿no? Otro proyecto que, bueno, se han de preguntar, bueno, mucha tecnología, bueno, pues las semillas llegan a manos de los productores, pues sí, utilizamos este proyecto de agroinversión tecnológica municipal. En 20 años hemos logrado sembrar un poco más de 2,000 hectáreas, 7,000 productores beneficiados, el rendimiento lo hemos subido más de 100%, el abasto ha sido también al 100%, y el costo-beneficio para el productor desde el punto de vista económico es ese, por cada peso recupera su peso más 86 centavos, y la inversión que generalmente nos apoyamos con el financiamiento de los ayuntamientos. Para el ayuntamiento también hay un término de recuperación de la inversión que lo traducimos así, si no, no habría un modo tangible de medir. Y bueno, estos han sido los rendimientos en todos estos años con los productores de diferentes sitios. Tenemos un caso particular en Córdoba donde son pequeños productores y obtuvimos hasta rendimientos, en algunos casos hasta del 300% con respecto a las variedades que tradicionalmente siembran. Y esto es lo que finalmente se puede obtener cuando se trabaja de manera conjunta con instituciones que también buscan el desarrollo rural y el beneficio de la población rural. Nosotros le hemos apostado a que los municipios pueden resolver parte de la problemática que hay
contando con tecnología, voluntad y estrategia. Jóvenes, pues esa era la información. Pues muchísimas gracias, Francisco Javier Ugalde. Ha sido un placer escucharte. Tenemos aquí en el chat algunos comentarios de Hilda Selene. Dice, buenas tardes, ingeniero. Muchas felicidades por este trabajo integral en la producción de frijol. Me llama mucho la atención que se desarrolló en parte en Oaxaca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan afectado se ve el cultivo cuando se planea establecer en zonas donde el acceso al agua es limitado? No, ninguno. Las variedades, algunas tienen esa particularidad, por eso las pruebas que hacemos nos permite identificar qué variedad tiene la mayor posibilidad de prosperar en condiciones de escasez de agua. La mayoría de las más recientes actualmente traen un grado importante de tolerancia a la falta de agua, ¿no? Sí, gracias. Les pido a todos que tienen alguna pregunta para el ingeniero Ugalde, lo puedan levantar la mano, hacerla, o bien escribir en el chat su pregunta. Pues ha sido una trayectoria bien interesante desde los inicios del INIFAP y los inicios de esta cuestión de la producción de maíz. ¿Somos centros de origen, Francisco? Frijol, sí. Sí, El sí. frijol. Maíz Y es igual. centro de origen aquí en la costa. ¿Mande? En la costa, aquí en nuestra región, o sea, Jamapa y todas estas regiones son el centro de origen o es en otro lado. Bueno, abarca Mesoamérica y parte de Centroamérica. Inclusive desde Estados Unidos hay algunos rastros de frijol, pero la mayor concentración de los géneros y de las especies que se han encontrado de frijol, que son, no recuerdo si son, de las que se usan para consumo, cuatro creo que están aquí en México y una creo que en Perú. O sea, que sí somos maíz y frijol, Sí, ¿verdad? sí, aquí sí. Oye, mira, aquí hay otros comentarios. ¿Puedes comentar algo sobre el efecto del aborto de flores por altas temperaturas? Sí, bueno, si tú siembras el frijol en la temporada de junio, julio, agosto, aquí en zonas que no son más allá, perdón, bueno, que están dentro del nivel del mar hasta los 600 metros y las temperaturas lo que ocasionan es la muerte del polen. O sea, no se forma bien el polen, por lo tanto no hay una formación y tampoco menos fecundación, lo cual no ocurre de los 600 para arriba, donde las temperaturas son diferentes. Ahora, si se está refiriendo a la época de otoño-invierno que hay caída de flor en la temporada recomendada para sembrar, es a causa de los trips. Hay que estar atento ahí en los insectos que están en la flor, son unos insectos muy pequeñitos, negritos, que se encargan de chupar ahí de chupar la sangre y son los que provocan esa caída. Ahora, si se refiere a alguna variedad que no está adaptada, pues puede ser que pase también eso. O sea, no llega a fecundar por razones climáticas y de adaptación. Generalmente la culpa son los trips aquí en la época de otoño-invierno, ¿eh? Excelente, gracias. Tenemos algunos saludos del doctor Alberto Aciain Hoyos, excelente conferencia. Gracias. Saludos del doctor Catalino Jorge López Collado, también felicidades por su ponencia, muy importante. Gracias, Muy gracias. bien, pues, ¿qué tan benéfico es estas siembras en el suelo? ¿Qué tanto hay que recuperarlos después de la siembra? A ver, ¿cómo? Sí, ¿qué tanto, qué tan benéfico es sembrar el frijol, ¿verdad? Para beneficio Combinado de con la maíz. tierra. Sí, Bueno, que también también hay sus mitos, ¿no? Por ejemplo, dice, no, pues que voy a sembrar frijol porque le ayuda al suelo. Sí, sí le ayuda, pero no en la magnitud que uno quisiera. Por ejemplo, el frijol te puede fijar de 3 a 5 kilos de nitrógeno por hectárea, pero te puede aportar en cuestiones de materia seca pues, una tonelada y media, que son buenos, realmente no hace daño, ¿no? Pero entra en un proceso de rotación que es excelente cuando tenemos cultivos como básicos constantemente o caña de azúcar, que también se ha sembrado asociado a caña. Pero hay otras leguminosas por decir, más picudas, que tienen mayores habilidades para eso, que ya será otro tema el día que gusten. Pero el frijol pues, nos proporciona un alimento, recurso económico y aparte, bueno, pues, contribuye a una
un aspecto de recuperación modesto del suelo. Excelente. Una pregunta del doctor Eliseo García Pérez. ¿Cómo ves las perspectivas del proyecto Frijol de Sader Simit? Bueno, estamos, si se refiere a ese de Frijol México, estamos involucrados. Precisamente el lunes y martes, o sea, ayer y antes tuvimos un proceso de capacitación a través de 25 personas que están inmiscuidas en esto. Tiene ahí sus asegúnes, pero bueno, el tema es que el INIFAD tiene como responsabilidad producir la semilla registrada de diferentes clases comerciales de frijol en el país, precisamente para que se puedan entrar en el proceso de producción de semilla certificada. Las ganas ahí están de todos, ¿no? De hecho, aquí en el campo Cotazla tenemos un lote donde se está produciendo, pero en todos lados, bueno, hay todo tipo de problemáticas porque, bueno, no estaban a veces las condiciones dadas para de repente empezar a proyectos de esta naturaleza, pero bueno, se está tratando de cumplir hasta donde sea posible. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Pues mira, ya no hay más preguntas. Ha sido una excelente tarde charlar contigo. Hemos aprendido mucho sobre estos aspectos de la sostenibilidad y sobre todo de un producto que es originario de esta región, que es el frijol. Y también hemos aprendido mucho del INIFAD, ¿no? De su institución, de la importancia de este centro de investigaciones. Y bueno, pues conocerte y saludarte ha sido excelente por esta tarde y esperamos poder tener convenios, algunas relaciones más de trabajo académico y de investigación con el INIFAP y contigo personalmente. Si quieres decir un comentario último, por favor, Francisco. Pues igualmente, Reta, Alberto, Eliseo, Catalino, bueno, Catalino, ¿o Catarino? Catalino. Catalino. Pues yo agradezco también su sensibilidad. Estamos en instituciones que buscamos un mismo propósito de formar a gente, contribuir con la información para que estén bien entrenados, informados y que puedan ser más útiles finalmente para el campo y todos sus habitantes. Creo que con más razón tenemos que continuar trabajando de manera mutua y yo estaré siempre apoyando a ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Pues un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto todos. Nos vemos el próximo miércoles con un muy interesante seminario. Hasta luego. Que la pasen que tengan bien. Buenas tardes y cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero Ugalde, por